Buenas noches, mi nombre es María Esperanza Rojas y a continuación presento la defensa de mi proyecto de investigación titulado Estrategias subjetivas de afrontamiento, una forma de gestión de la frustración y el estrés en los asesores inmobiliarios de la empresa Inmogo Solution Inmobiliaria SAS en Ecuador. Procedo pues a iniciar formalmente el desarrollo de mi investigación. Iniciamos entonces con lo que es el momento de nuestra investigación. Seguimos el flujo de la presentación, comenzando con lo que es el cuadrante superior izquierdo. Hoy en día, el entorno laboral genera una gran incertidumbre. Los asesores inmobiliarios, al no tener o al no contar con un sueldo fijo, asumen directamente los riesgos de un mercado volátil que provoca un grave desequilibrio entre lo que es su esfuerzo y la recompensa. Pasando al cuadrante superior derecho, su labor diaria exige enfrentar lo que son objeciones crónicas y presiones del tiempo, con muy poco control sobre el cierre final de las ventas. Esto nos lleva a lo que está en el cuadrante inferior derecho, que ante la caída de las transacciones emerge lo que es la frustración, detonada por barreras que impiden alcanzar lo que son realmente las metas vitales, ¿no? Y finalmente en el cuadrante inferior izquierdo aterrizamos lo que es nuestra realidad en el Ecuador. Los asesores de Inmogo Solutions viven este desequilibrio a diario y por ello es indispensable comprender sus respuestas bajo el enfoque transaccional del estrés, el cual depende básicamente de lo que es la evaluación cognitiva de cada individuo. A partir de esta realidad mencionada anteriormente, es probable que emerjan las interrogantes que son las que van a marcar la ruta para la investigación. La pregunta central se refiere básicamente a cuáles son los significados tres preguntas específicas que básicamente tienen que ver con qué situaciones le generan frustración y estrés en el ejercicio profesional diario en la sede, con sus compañeros de trabajo. También qué estrategias de afrontamiento predominan entre los asesores ante momentos de sobrecarga laboral y qué relación establecen entre estas estrategias de afrontamiento. Es lo que nos va a marcar la hoja de ruta para lo que son las intencionalidades, que a su vez, pues la central va a estar operativizada en tres intencionalidades particulares, las cuales se alinean con las fases de análisis cualitativo propuestas por Mills Huberman de 1994, que es básicamente identificar las fuentes de tensión, describir las acciones de afrontamiento y finalmente pues interpretar los significados profundos que los actores o los informantes clave otorgan. La relevancia de esta investigación se sustenta en cuatro ámbitos. Desde el ámbito teórico, aporta datos bajo la perspectiva del modelo del esfuerzo-recompensa de Siegris del año 1996. En el ámbito práctico, esta investigación provee insumos reales para el diseño de planes de bienestar organizacional. En el ámbito social, visibiliza la salud mental del trabajador independiente. Asimismo, pues metodológicamente valida la efectividad de la ruta fenomenológica defendida por Migueles en el año 2010-2006 para explorar los entornos corporativos, ¿no? De igual manera, el alcance de esta investigación está limitado o delimitado bajo cuatro ejes principales. La temática que voy a emplear para desarrollar va a estar orientada principalmente a lo que es el estrés laboral, la frustración y las estrategias subjetivas de afrontamiento. Los informantes claves van a desempeñar o van a estar constituidos por los mismos asesores inmobiliarios y por el gerente ejecutivo. El escenario va a ser la misma sede donde pues cumplen sus labores en Inmogo Solutions en la ciudad de Quito, Ecuador, y metodológicamente el estudio va a estar restringido al modo cualitativo, ¿no?, de la subjetividad laboral, no de manera experimental. Seguidamente damos paso a lo que es el momento 2, enfocado principalmente en lo que son los referentes teóricos o referenciales de la investigación. A efectos de este video solamente he seleccionado dos investigaciones de alta afinidad metodológica con mi proyecto. El primer referencial es el de Córdoba y colaboradores en el año 2024, titulado Rotación laboral, estrés laboral, relación con el cliente e inteligencia emocional en los corredores inmobiliarios de Ambato. Evidentemente es un referente nacional de acá del Ecuador. El propósito de esta investigación fue analizar el impacto del desgaste ocupacional en los agentes inmobiliarios en el Ecuador. Y su hallazgo principal básicamente demostró que la inestabilidad financiera ocasionada
por no tener un sueldo fijo y el manejo crónico de las objeciones de los clientes se asocian de forma directa a índices críticos de estrés y deserción laboral. El segundo referente, ya de forma internacional, es el de Orellana Luján del año 2025, el cual está titulado como Inteligencia Emocional y Rendimiento Laboral en Asesores Comerciales de Empresas Inmobiliarias en ICA 2025. El objetivo de esta investigación fue analizar la relación de concordancia entre el desarrollo de la inteligencia emocional y el rendimiento comercial de los agentes de bienes raíces, ¿no? Y el hallazgo de esta investigación evidenció que la autorregulación emocional y el autocontrol intrapersonal optimizan de manera directa lo que es el cierre de ventas y, por supuesto, que esto amortigua el impacto de la frustración por transacciones que no se llevaron a cabo o que se cayeron a último momento. Ambos referentes, tanto el nacional, el de Córdoba, como el internacional de Orellana Luján, se vinculan a mi trabajo porque demuestran en la línea de Albert Bandura en el año 1997 que las creencias de autoeficacia modulan la respuesta al estrés ambiental. La arquitectura teórica de mi investigación descansa sobre dos pilares fundamentales o bases referenciales. Primero tenemos el modelo transaccional de estrés de Richard Lazarus y Susan Folkman del año 1984, el cual postula que el estrés no es una propiedad del entorno ni tampoco del individuo, sino que es una relación particular entre ambos. Ella está mediada por una evaluación cognitiva primaria que suele ser de amenaza y una evaluación secundaria de los recursos disponibles. En segundo lugar, o como segunda base referencial, tenemos o presento el modelo de demandas y recursos laborales de Arnold Bakker y Evangelia de Meruti del año 2013, el cual sostiene que el bienestar del trabajador es el resultado de un balance dinámico, que mientras las demandas agotan la energía del asesor y afectan significativamente su salud, los recursos individuales y organizacionales amortiguan el impacto de la frustración que pueda generar cualquier tipo de venta o de transacción no realizada. Al tratarse, pues, de una investigación cualitativa, la aproximación conceptual se organiza a través de tres categorías a priorísticas, sustentadas teóricamente. La primera corresponde a lo que es el afrontamiento subjetivo definido por Lazarus y Folkman en el año 1984, como los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas que son evaluadas como excedentes para los recursos del sujeto. La segunda categoría a priorística a desarrollar es la del estrés laboral, comprendido desde el enfoque de Bakker y de Meruti del año 2013, como aquel proceso de desgaste cognitivo y emocional que se desencadena cuando precisamente las demandas del entorno superan a los recursos disponibles del trabajador, generando una pérdida constante de energía y un estado de tensión sostenido. Y por último, la tercera categoría a priorística a desarrollar es la referente a la frustración, conceptualizada desde Rosenville del año 1944, como un estado de tensión emocional generado cuando un obstáculo interfiere con la consecución de una meta valorada, específicamente en este caso por un asesor. Seguidamente presento lo que es el momento 3, o mejor conocido como referencial metodológico, el cual o en donde se detalla precisamente esa ruta metodológica que permitió capturar precisamente todo lo que fue la riqueza del fenómeno. Esta investigación se articula bajo dos posturas filosóficas esenciales, descritas por Egon Guba e Ivona Lincoln en el año 1994. Desde el plano ontológico se asume el relativismo, concibiendo la realidad como una construcción social múltiple y holística. Es decir, no busco en esta investigación una verdad única, sino más bien comprender esa realidad tal como la viven los asesores inmobiliarios. Ahora bien, desde el punto de vista o desde el plano metodológico, me posiciono en lo que es el subjetivismo y la hermenéutica, donde siguiendo a Kenneth Jergen del año 1985 y su teoría sobre el construccionismo social, puedo reconocer que el conocimiento y afirmar que el conocimiento es el resultado de una interacción dialógica y relacional, empática entre lo que es el investigador y los actores sociales, o el investigador y los involucrados, donde precisamente esos significados compartidos son los que sustituyen por completo lo que es la medición estadística objetiva.
En lo correspondiente al plano metodológico, el diseño de la investigación, de la presente investigación, se enmarca firmemente en lo que es el enfoque cualitativo, definido por Robert Hernández Sampieri y Mendoza en el año 2018 como aquel que busca expandir e interpretar los fenómenos en su entorno natural. El método seleccionado es el fenomenológico hermenéutico, fundamentado originalmente en las premisas de Edmund Husserl y adaptado metodológicamente por Max van Manden en el año 2003. De igual forma, pues este método busca describir e interpretar las estructuras esenciales de las vivencias que tienen los sujetos, realizando a su vez una reducción fenomenológica o lo que comúnmente pues, se denomina el epogé, para abstenernos de juicios previos por parte del investigador. El diseño de campo está enmarcado dentro de una ruta que es no experimental, es transaccional y también interpretativa de nivel comprensivo, centrada básicamente en interpretar lo que es el contexto directo de las vivencias de los asesores inmobiliarios de Immogo Solution en el Ecuador. Por otro lado, la selección de los actores sociales o los informantes clave no respondió a criterios probabilísticos, sino más bien a lo que se conoce como un muestreo intencional o por conveniencia, sustentado por Michael Patton en el año 2002. Los informantes clave, o también denominados versionantes, cumplen con los criterios propuestos por Creswell del año 2013, que son básicamente ser asesores comerciales activos y con una antigüedad mínima dentro del sector comercial, también poseer contratos bajo esquemas exclusivos de comisiones y haber firmado previamente el consentimiento informado y, por supuesto, el querer participar de manera voluntaria. Dentro de las formas y los medios de captura de la información para poder realizar esta investigación, tenemos que la técnica empleada para la recolección de los datos principalmente es la entrevista en profundidad, la cual, según Steinar Kvell en el año 2011, define como que es una construcción social de conocimiento donde el entrevistador y el entrevistado dialogan sobre un tema de interés mutuo. Como instrumento operativo, se diseñó un guión de entrevista de carácter semiestructurado, cuya flexibilidad, tal como lo defiende Taylor y Botkan en el año 1987, permite guiar la interacción con el informante sin encasillar las respuestas. Es decir, esta guía semiestructurada facilita que el versionante pueda expresarse libremente. Y los medios de soporte están constituidos principalmente por el uso de una grabadora digital para posteriormente poder hacer una transcripción literal del corpus oral, pero también complementado con notas exhaustivas de un diario de campo. A modo de ilustración, solamente voy a presentar algunas de las preguntas generadoras incorporadas textualmente en el guión de la entrevista y que están validadas bajo la estructura de James Bradley de 1979 para entrevistas etnográficas y de corte cualitativo. A efectos de tiempo, solamente voy a presentar 2 de las 4 preguntas generadoras. Para poder dar respuesta a la sección de lo que es presión y carga laboral, refiero al informante clave. ¿Podría describirme alguna situación reciente en el trabajo que Asimismo, para reconocer respuestas inmediatas, refiero cuando se enfrenta a lo que es una negociación fallida o a objeciones duras por parte de los clientes, ¿qué hace de inmediato para manejar esa situación y poder mantener la calma? El procesamiento y análisis de los datos igualmente sigue un flujo riguroso y secuencial basado en el método de comparación constante de Barney y Strauss del año 1967. Principalmente, pues, se inicia con lo que es la transcripción literal de los discursos obtenidos por medio de la grabación en el encuentro con los asesores comerciales, los asesores inmobiliarios. Luego se ejecuta lo que es la codificación línea por línea para identificar unidades de significado y posteriormente agruparlas en lo que es la categorización. Y el paso culminante es lo que se conoce como la triangulación dialéctica, concebida por Norman Dessing en el año 1978, donde se confronta de manera sistemática la voz de los versionantes o de los informantes clave con los postulados teóricos analizados en lo que ya mencioné anteriormente en el momento 2 y la postura interpretativa del investigador, en tal caso mi persona, permitiendo pues la teorización emergente de lo que es el fenómeno. Para garantizar la legitimación del presente estudio de proyecto de investigación,
Me apego estrictamente a los criterios de rigor y calidad cualitativa establecidos por Guban y Lincoln en el año 1985. El primer criterio es el de la credibilidad, que se logra mediante la comprobación constante con los informantes para validar que las transcripciones reflejen fielmente lo que son sus realidades, ¿okay? Su contexto específico. Luego tenemos el criterio de la transferibilidad, que ofrece una descripción densa del contexto para que estos hallazgos puedan servir de base para futuras investigaciones o futuros trabajos. Luego tenemos el criterio de la dependencia, que mantiene un rastro claro y documentado de todo lo que son los pasos metodológicos. Y por último tenemos el criterio de la confirmabilidad, que asegura la neutralidad interpretativa mediante lo que es la constante reflexión crítica del investigador, de la persona que realiza la investigación, en este caso mi persona. Bueno, finalmente con esto concluyo la exposición de todo lo que es el entramado metodológico y teórico de mi proyecto de investigación. Para finalizar, pues quiero citar a Humberto Eco, quien señalaba que pues, hacer una tesis o un trabajo de grado significa básicamente poner en orden las propias ideas y organizar los datos. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.